Buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que son tareas clínicas y tareas administrativas del asistente médico. Vamos a comenzar con lo que son las tareas clínicas, entre ellas dándole énfasis a lo que son los signos vitales, que son actividades que el asistente clínico médico debe de realizar en el día a día. Vamos a empezar a ver de qué forma hacerlo. Entonces, el asistente clínico médico participa en actividades clínicas, predominantemente en la zona de los consultorios y en algunos casos en la zona frontal cuando apoya al personal administrativo. Algunas de las tareas que el asistente clínico médico podría realizar son contestar el teléfono, ayudar a hacer citas, preparar recibos o documentar cobros, pagos, copayments, comunicarse con los pacientes vía teléfono o vía internet o sitio de portal del paciente, revisar información del cuadro clínico, tomar signos vitales, que es lo que vamos a ver ahora, realizar flebotomía, preparar y tomar electrocardiogramas. No olvidando siempre que una de las cosas que hay que hacer primero es el método de identificación de los pacientes, ya lo habíamos dicho, nombre completo, fecha de nacimiento. De esta manera identificamos al paciente antes de obtener cualquier información o iniciar algún tratamiento o procedimiento en el paciente. Estas dos formas son suficientes como para identificarlo. Luego, lo que se llama intake o llegada del paciente es lo donde se revisa de forma general lo que ha sucedido en la vida del paciente desde la última vez que estuvo en la clínica. Eso incluye, hay que revisar la lista de problemas, que son los problemas mayores que el paciente enfrenta y que pueden contribuir a la condición médica del paciente. Podría ser donde se mencionen los síntomas en forma general o alguna dificultad o problema que esté pasando. También se debe de revisar la historia médica pasada, que es aquella historia de las condiciones clínicas que el paciente tiene actualmente o han sido diagnosticadas en el reciente tiempo antes de la consulta. La lista de medicamentos también hay que conciliarla, lo que se llama reconciliación, que básicamente es documentar las prescripciones actuales o algunos medicamentos que los pacientes compran de forma personal. Alguien puede ir a una farmacia, lo que en inglés se dice over the counter. Ahí incluye muchas vitaminas, suplementos de hierbas que el paciente puede estar tomando. Es importante mencionarlo. Importante decir la dosis, la frecuencia, la ruta de administración. Si el paciente tiene una nueva alergia, también se documenta. Historia familiar, alguna condición de un familiar cercano del paciente que ha presentado una enfermedad que no tenía en la última vez que él pasó consulta. La historia clínica, quirúrgica, que son cirugías que el paciente ha tenido en los últimos 6 meses a un año. Si hay lado, hay que mencionar si es derecho o izquierdo. Y la historia social, que podría ser si el paciente se quedó sin empleo, hay que mencionarlo. Ingesta de alcohol, uso de drogas recreativas, si está haciendo ejercicio, qué tipo de dieta tiene, qué actividad realiza. Esas son algunas de las cosas que revisa el asistente médico. Vamos a ver ahora lo que son los signos vitales, que son aquellos conocidos como signos de vida, signos cardinales. Tenemos el dolor fue incluido recientemente, pero voy a empezar por los clásicos. La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Estos signos vitales son importantes porque es como que ustedes pusieran como algo en la balanza, ¿verdad? Y aquí tiene algo que
está haciendo un peso mayor en esta dirección, ustedes dicen, oh, el equilibrio se perdió. Entonces, ¿de qué manera lo regresamos a que vuelva a estar en balance? Entonces, cuando se pierde el balance, es lo que se conoce la homeostasis. Homeostasis es el balance está presente. Perder el balance es perder la homeostasis, el balance interno del cuerpo. Entonces, los signos vitales son algunos de los factores que se ven si se sale del patrón de lo normal. Entonces, hemos perdido la homeostasis, hemos perdido el balance. Muchas veces ese perder el balance nos informa de que algo está pasando y representa un cambio en el estado general de salud de una persona. Como les dije, recientemente se agregó el dolor, pero básicamente son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. O me voy a quedar aquí antes de pasar al otro, por lo del dolor. El dolor se puede tomar como una quinta variable que recientemente la Administración de Veteranos, la Asociación del Dolor, la Comisión de Conjunta de Hospitales agregaron al dolor. Siempre hay que valorar el dolor preguntándole si hay dolor en el cuerpo. Luego se puede ubicar el dolor dónde y decir qué cantidad de severidad está presente. 0 no hay dolor, 10 máximo dolor y 5 es un dolor moderado. Entonces el paciente más o menos ubica dónde está el dolor. Otras medidas que se utilizan son las antropométricas, son aquellas que incluyen peso y talla en el adulto. En los niños puede incluir también la circunferencia de la cabeza, cuánto mide, y la circunferencia del pecho, del tórax. Estos son factores también que nos van a dar información muy valiosa. Lo vamos a dar más detalle al final de la charla que estamos en este momento. Voy a regresar a eso después. De los valores vitales o signos vitales, recuérdense que lo más exacto posible es mejor, ya que, como dijimos, la variación nos indica presencia de una enfermedad o que una enfermedad se está curando, se está desapareciendo. Entonces, es bien importante que sean lo más exactos posible. Aquí les dejo una tabla de valores desde los recién nacidos hasta el adulto, para que ustedes vean cómo se comporta el pulso, la respiración. Si ustedes ven a la edad pequeña, son valores bien altos si los comparamos con los valores ya del adulto. En un adulto, por ejemplo, tener de 30 a 50 respiraciones sería catastrófico, pero eso se puede ver normal en un niño. Mientras si usted ve de 12 a 20 un niño, que es normal para un adulto, estaría en un proceso de una bradipnea, muy lento. La presión arterial es un poco a la inversa. La presión arterial en el niño es más bajito los valores y a medida se alcanza adultez, los valores suben a los conocidos como normales o de homeostasis. Entonces, también no olvidemos que los signos vitales son influenciados por los factores nerviosos. Entonces, la actividad física, algo emocional, me puede influir como factor. Entonces, démosle siempre una espera de unos 5 minutos al paciente cuando entra al consultorio. No correr, nomás se sentó y le estamos poniendo el estetoscopio a ver si le tomamos la presión o midiéndole la presión arterial con la máquina. Démosle un poquito que se relaje antes de hacer medidas. Vamos a ver ahora como primer signo vital la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Básicamente es la producción de calor en el cuerpo. Y el balance entre la pérdida y la producción es la temperatura corporal. Se mide en grados centígrados o grados Fahrenheit. Entonces esa producción y pérdida refleja ese equilibrio que queremos en el organismo. La temperatura que nos interesa medir es la temperatura central, que es la que tienen los tejidos profundos de nuestro cuerpo. La podemos encontrar en las cavidades torácicas y abdominales. Esta temperatura central permanece relativamente constante y si cambia es por un factor bien importante que hay que ponerle atención, que casi siempre son infecciones u otros factores que pueden ser que la temperatura la eleve por una causa
que se puede determinar a través de exámenes. Luego, la temperatura superficial no le damos mucho valor, ya que esta es la temperatura bastante bien variable por factores externos, como puede ser cómo está el ambiente, está haciendo mucho frío, mucho calor. Entonces, la temperatura de la piel, cuando la temperatura superficial nos da un dato que nos puede sacar como de qué puede estar pasando, mejor utilicemos un método más exacto, como puede ser medir la temperatura central. Entonces, ¿qué valores son normales? Los valores normales en centígrados son de 36 a 37,5 centígrados. Si hay una temperatura alta, arriba de 37,5, ya decimos que hay pirexia, que es un término que se utiliza. Pirexia es temperatura elevada, por arriba del rango normal, por arriba de 37,5 centígrados. Si no está muy elevada, pero sí se siente el paciente febril, caliente, pirexia. Si la temperatura es muy elevada y el paciente se siente demasiado caliente, ya es una hiperpirexia. Y ya estamos hablando de temperaturas que pueden estar arriba de los 41 grados centígrados. Si ustedes ven que alguien tenga 38, puede ser pirexia, pero que alguien tenga 41, hiperpirexia. Entonces son dos cosas distintas. Una se conoce como fiebre de bajo grado y la otra como fiebre de alto grado. Cualquier cosa arriba de 41, por ahí, centígrados, hiperpirexia. También podemos tener lo opuesto, a la hipotermia, que esté abajo del valor normal. Algunas temperaturas que se consideran febriles son en la zona rectal, arriba de 38, y en la zona de la cavidad oral, 37,5 arriba, en la axila, arriba de 37. Entonces, ya les voy a explicar por qué este valor de 37 y el 38 en la axila y en la zona rectal pueden ser considerados febriles. Y es algo bien sencillo. Por ejemplo, en la zona rectal le tenemos que restar 0,6 para que encaje. Por ejemplo, acá para hacerlo llegar a 37,5, con 0,5 a 0,6 que le restemos, llega al homólogo desde la cavidad oral. Y en la axila tenemos que agregárselo, ya que es una temperatura bastante superficial lo que estamos tomando. Y si sale el valor de 37, le tenemos que agregar el 0,5 o 0,6 para que nos dé el homólogo del que puede estar pasando en la cavidad oral. Los tipos de fiebre que se mencionan en el manual de Lankas son los siguientes. Estos tres. El primero es la fiebre tipo continua, y esta es una fiebre muy característica porque sube y no vuelve a bajar y se mantiene en rangos arriba del valor normal. Y además de eso, si fluctúa bien poquito. Fluctuación sería el movimiento sub y baja, ¿verdad? Fluctuar así. Pero si ustedes ven, siempre va a estar arriba del valor normal. No vuelve al valor, a la línea basal acá, continua. La fiebre intermitente se queda que sube, las fluctuaciones son más grandes y en algún momento ¡pum!, me llega al valor normal y luego podría ser que vuelva a elevarse, ver el valor normal y después ya quedarse otra vez arriba. Si eso pasa, es intermitente. Y la última, la fiebre remitente, es que aquella que presenta grandes fluctuaciones muy superiores a la intermitente, porque son fluctuaciones medianas. Esta puede ser que sean fluctuaciones bien obvias, pero al igual que la continua, nunca vuelve al valor normal, sino que se mantiene arriba. Entonces, si la única que vuelve al valor normal es la intermitente. De ahí la continua y la remitente se parecen mucho en que no regresan al valor normal, y la única diferencia sería la fluctuación.
el descenso y ascenso, que es más pronunciado en la remitente que en la continua. Ahora, ahí les dejo yo una fórmula para si alguien tiene la curiosidad de sacar un valor con una calculadora, ahí está la fórmula. Si yo tengo el valor Fahrenheit y digo yo, ¿cuánto será este valor Fahrenheit en centígrados? Esta es la fórmula. Usted solamente coloca aquí el valor en la F, el que tiene, sigue esta fórmula, menos 32, y después lo multiplica por la variable, por la constante, perdón, 0,55, y le va a darle un valor. En este caso es 100 de Fahrenheit, es el equivalente a 37,7. Y habíamos dicho que cualquier cosa arriba de 37,5 era pirexia. Entonces este tiene una pirexia, pero es de bajo grado. Se ha elevado, pero muy poco. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el valor en centígrados y quiero convertirlo en Fahrenheit? Igual, la fórmula. Y voy a poner el valor centígrados que yo tengo, que en este caso era 40. Aplico la fórmula y llego a una respuesta. 40 centígrados es 104 en Fahrenheit. Y habíamos dicho que arriba de 104 ya se puede considerar hiperpirexia. Entonces, una fiebre de alto grado. O sea, una persona, si bien es cierto, los dos tienen fiebre, el de 37,5 y el de 104, pero uno tiene una fiebre de alto grado y el otro tiene una fiebre de bajo grado. Los dos son elevaciones febriles, pero distinto es el valor de si es pirexia o hiperpirexia. Eh, los termómetros clínicos en Estados Unidos están calibrados para medir Fahrenheit y Celsius o centígrados. El más frecuentemente usado en los Estados Unidos es el Fahrenheit, pero no por ello los termómetros no tienen esa capacidad de convertir al otro, a la otra escala. La temperatura rectal, como les dije, siempre hay que disminuirle o restarles 0,5 o 0,6 para homologarlo al oral. Y en la axilar, lo opuesto, aumentarle, agregarle 0,6, 0,5 para homologarlo a la oral. Hay diferentes termómetros en cualquier hospital o clínica. Tenemos digitales, del oído, timpánicos, desechables, algunos que se pueden utilizar para la zona axilar, el recto. Entonces, de todos ellos, la temperatura que es más exacta es la temperatura rectal. Y no se toma tan frecuente, pero si la oral no es posible, esa puede ser una opción, ¿verdad? Excepto en casos de pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca, no hay que hacerlo. Pacientes con enfermedades del recto, desórdenes rectales o cirugías rectales recientes, no hay que hacerlo. O pacientes que estén con diarrea en ese instante. Ahora, la temperatura axilar, esta es la menos exacta de todos. Requiere mucho tiempo, se puede dejar el termómetro hasta 5 minutos bajo la axila, o sea, muy largo, mucho tiempo. La temperatura timpánica, esa es también una de las más exactas porque es una temperatura que refleja la temperatura central de la cavidad del cerebro, una cavidad que nos da temperatura central. Se puede utilizar en niños bien pequeños o pacientes con un estado confusional agudo. Y es rápida, 1 o 2 segundos ya tenemos el valor, es rapidito. No nos quedamos mucho tiempo ahí y obtenemos la temperatura que es central o en la zona del hipotálamo refleja. ¿Cuál sería una contraindicación? Por ejemplo, que alguien tenga una infección en el oído, una otitis, o que tenga cerumen impactado y no deje pasar el lector porque está obstruido. Estos son algunos de los termómetros que ustedes van a ver. Estos tienen una punta de metal, pero tienen una cobertura de plástico. Dice, la cobertura de plástico se ocupa por paciente, luego se desecha. Y este que es el que se toma para la zona temporal. Aquí hay otro de cobertura de plástico. Recuérdense, estos protege el metal. Y una vez se utiliza uno por paciente. Vamos a ver ahora el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso básicamente es el- la fuerza
que ejerce el corazón para sacar 72 cc de sangre o ml del ventrículo izquierdo. Se palpa a distancia y uno usualmente palpa una arteria que esté al mismo nivel del corazón o un poquito abajo del nivel del corazón. El brazo o la zona donde voy a palparlo tiene que estar bien relajado, con buen apoyo. Una alerta de seguridad sería, por ejemplo, si queremos eh, palpar las carótidas, hacerlo solamente una a la vez, un lado a la vez, no las dos al mismo tiempo. Algunos de los sitios donde más se palpa la frecuencia cardíaca es el radial, en la muñeca. 60 a 100 es lo normal. Se puede tomar por un minuto completo el pulso o 30 segundos y lo multiplico por 2. El pulso apical es aquel que se mide en el pecho. Bueno, antes de llegar a la apical, veamos lo de los niños. Los niños, por ejemplo, el pulso que se les toma a los chiquititos es en la arteria de la zona del húmero, la braquial. Ese es el punto. En los adultos o adolescentes sería el pulso radial en la zona de la muñeca. El pulso radial es de los más frecuentemente utilizados. El apical es el que estamos viendo aquí. Básicamente es muy seguro y bien exacto porque estamos escuchando el corazón directamente con un estetoscopio. Aquí les dejo algunas fotografías de los otros sitios: temporal, carótido, en el brazo, en la muñeca. Vamos ahora a la respiración. La respiración es otra actividad que el cuerpo hace de forma voluntaria o involuntaria. Yo a veces no estoy percatado de que estoy respirando, pero otras ocasiones, si yo quiero, puedo respirar más lento, puedo respirar más profundo. Bueno, los que hacen relajación utilizan los métodos de la respiración. Ellos le dicen a uno, respire profundo, sostenga el aire, sáquenlo despacio. O sea, es algo voluntario, pero muchas veces yo no estoy atento a lo que estoy haciendo y estoy respirando. O sea, es un acto de dos, ¿verdad? Voluntario e involuntario. El ciclo es adentro y afuera. No solo es como respirar no, el ciclo uno, y así se va contando. Algunas veces, si el nivel de dióxido de carbono se eleva por alguna razón, el centro de la respiración en el cerebro va a estimular la respiración. Cuando estamos dormidos, si estamos respirando muy lento y se eleva el CO2, el centro de la respiración activa al cerebro para que respire más rápido y barra CO2, saque CO2. En la respiración hay que contar cuántas veces, hay que contar el ritmo, si está bien regular o es irregular, si la persona está respirando muy superficial o muy profundo, esos son datos. Ahora, para contar las respiraciones, yo les voy a poner aquí un video para que vean que hay que hacer primero tomar el pulso sin quitar la mano de la arteria radial. Yo sigo haciendo como que estoy tomando el pulso, pero ya me empiezo a ver de forma sin que el paciente se dé cuenta, le empiezo como a contar las respiraciones en el tórax. Vamos a ver cómo lo hace este asistente médico. Good afternoon, Ms. Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctor's asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. Susan. Is great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations.
Each time the patient's chest rises and falls, it's one respiration. One inhalation and one exhalation equals one respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, vimos que el asistente médico le contó primero la frecuencia cardíaca en la arteria radial, o sea, el pulso, y luego, sin quitar su mano del pulso radial, siguió contando las respiraciones. Lo normal en el adulto son de 12 a 20. Recuérdense que es un ciclo y adentro y hacia afuera para contarlo. Bueno, lo puedo contar en 30 segundos y lo multiplico por 2, o lo puedo contar el minuto completo y ustedes verán en qué situaciones aplica uno o el otro. Entonces, esas son las respiraciones en el consultorio. Ahora, la presión arterial. Pasémonos a la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es una de las variables también cardinales que nos interesa. Básicamente es la fuerza que ejerce el corazón y es medida en los vasos sanguíneos periféricos, en este caso las arterias, en las paredes de las arterias, qué fuerza le llega y se expresa en milímetros de mercurio. Es una fracción. Al decir fracción, queremos decir que consta de dos números, un número superior o numerador y un número inferior o denominador. Usualmente el valor superior es la sístole y el valor inferior es la diástole. Esos son la presión de la sangre contra las paredes de la arteria, es el valor superior, acá. La presión de la sangre en las paredes de la arteria entre dos latidos, o sea, cuando el corazón se está llenando, es el valor inferior o diastólico. Aquí les dejo una tabla. ¿Por qué es importante ver esta tabla? No es necesario que se la memoricen, sino que para que la vean de qué estamos hablando cuando decimos alguien está normal, o alguien tiene la presión elevada, o alguien tiene presión arterial alta. Porque la presión arterial alta es una condición que realmente mata a muchas personas cada año y requiere tratamiento. Pero muchas personas, aún teniendo la presión alta, no van al doctor, no toman la medicina y al final terminan con una falla cardíaca o una falla renal. Ahora, la presión arterial normal, actualmente para considerarla normal, la sistólica tiene que estar abajo de 120, la diastólica abajo de 80. Cuando ya la sistólica está entre 120 y 129, ya se considera elevada, aunque la diastólica sea abajo de 80. Si sube arriba de 130 hacia hasta 139 y el 80 ya está entre 80 y 89, ya sería una presión arterial alta, grado 1, estadio 1. Y si la presión está arriba de 140, la sistólica y la diastólica arriba de 90, ya es una presión arterial alta, estadio 2. Esto no es relativamente nuevo porque ya lleva sus días, pero la Asociación Americana del Corazón de Cardiología lo ha puesto así como para ser un poquito más estricto y detectar casos más tempranos. Vamos a oír en el video que viene a continuación los sonidos de Korokov. Quiero que le pongan atención al sonido porque se oye como que alguien pega en la madera, así como... Y esos sonidos son básicamente producidos por vibraciones en las paredes de las arterias cuando la sangre vuelve a pasar por una arteria. Cuando se pone el estetoscopio y yo pongo arriba un manguito que lo inflo, es cuando lo inflo, aplasto la arteria. Y ya cuando le empiezo a quitar ya presión al manguito, la presión deja pasar un poquito de sangre. El primer sonido que escuchamos, cuando se empieza del silencio que estaba y empieza ese momento que yo escucho ese,
sería el sistólico. Y el sonido va a seguirse oyendo hasta que al final vuelve a desaparecer. Ese sería el sonido que me da el valor diastólico. Veamos este video a continuación. Recuerden que también, así como hay hipertensión, hay hipotensión. Son valores inferiores. Vean este video de cómo tomar la presión y creo que oigan el sonido ese. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. Bueno, voy a parar acá para que vean que en la fase 1 del sonido de Korokov es el primer sonido que se oye cuando se desinfla el manguito. Ese corresponde a la presión sistólica y el periodo en el que el sonido se amortigua y se desaparece luego es el que nos daría el valor diastólico. Ese es lo que se llama fase 5 del sonido de Korokov. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Estos son algunos dispositivos que se utilizan para tomar la presión. Después que vimos en el video, algunos son móviles, otros están empotrados en las paredes. Hay diferentes. Hay también electrónicos, hay otros que son caseros, que se pueden utilizar en la vivienda de los pacientes para que ellos se estén monitoreando ellos solitos. Y algunos que son manuales, como el que vieron en el video. Manual bien raro se ve ya. Puede servir como para algunas personas que les aprieta mucho el electrónico, no les gusta porque les aprieta demasiado. Se puede hacer manual. O para corroborar un valor muy alto, que uno dice que alto salió. Lo voy a corroborar, lo voy a tomar yo de forma manual y ver si cuadran los dos que están iguales. La saturación de oxígeno también se logra medir con un dispositivo que se coloca en el dedo. Es la concentración de oxígeno en la sangre, cómo está saturando la hemoglobina, si está agarrando suficiente oxígeno y lo transporta en el cuerpo. Las medidas antropométricas que les había dicho son aquellas que nos dan valores de peso y talla y son muy importantes en los pacientes ya que nos sirven para valorar el estado nutricional de los individuos, ya sean adultos
mayores, adultos o adolescentes o niños pequeños, ¿verdad? Que puede ser que no estén comiendo muy bien. Algunas medidas se correlacionan con estatura y sexo. El peso hay que tener a la persona con la menor cantidad de ropa posible o con un mínimo de ropa, ¿verdad? Pantalones cortos, sin zapatos, no hay que poner los zapatos. La estatura también el paciente tiene que estar descalzo, el sujeto descalzo. Se puede tomar al mismo tiempo la estatura, como lo estamos viendo en esta foto, y se pesa al mismo tiempo. Ya con eso tenemos dos datos muy importantes. Ya con esos dos datos también podemos sacar otra que se llama BMI, que es una medida para determinar si alguien está peso ideal, sobrepeso, obeso o mórbido obeso. Y solamente necesito el peso y la talla. Ya me da unos valores y el BMI me dice si el paciente podría estar entrando en riesgo de peso. Ahora bien, si ese BMI yo lo asocio con el tamaño del abdomen, ustedes verán, debería de ser así, ¿verdad? Pero este señor no tiene su abdomen así, sino que probablemente come mucho y ha aumentado pulgadas a la medida acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas me dicen a mí? Ojo, algo ahí puede pasar. En el hombre, medidas arriba de 40 pulgadas, ojo. Y en las mujeres, abdomen arriba de 35 pulgadas. Si lo asocio eso a un BMI que está en sobrepeso o en niveles de obesidad, entonces algunas enfermedades son más fáciles que ellos vayan a tener. De diabetes, trastornos de colesterol y triglicéridos, trastornos del corazón, del aparato reproductor, enfermedades del hígado, riesgos de cáncer. Entonces ya es lo que se llama problemas de salud relacionados a obesidad. El indicador también de BMI, cuando hay arriba de 40, también me puede poner la persona en riesgo no solo de tener esa enfermedad, sino que de muerte. Ahí les dejo los BMI, peso ideal, sobrepeso y obeso. Ahora bien, con los pequeñitos, ¿cómo vamos a medir a estos jóvenes ahí? Se les hace una medida se les toma, obviamente, ¿verdad? Se les toma peso y talla en cada visita. Luego, también tienen que estar con la menor cantidad de ropa posible. Tienen que estar bien estiraditos, se miden desde la parte superior, o sea, el borde superior de su cabeza, hasta la zona inferior, como límite, los talones. Está bien estiradito, lo peso y lo tallo. Luego, la circunferencia de la cabeza. Esto se hace con una cinta que se coloca alrededor de la cabeza a un nivel más o menos arriba de las cejas, de las orejas y la prominencia mayor en la zona posterior, en el occipital, y se mide y se correlaciona con una tabla. La circunferencia del tórax, es una medida del tórax con una cinta también a la altura de la tetilla, y eso luego se corrobora en una tabla de crecimiento. Bueno, ya hay unas medidas estándares que los pediatras tienen ya a disposición de qué tamaño tiene que ser la cabeza al nacer, a los 6 meses, a los 12 meses. Eso me indica que el cerebro está creciendo y además del cerebro está creciendo también, se está separando los huesos de la cabeza un poquito hasta que ya se vuelven ya a fusionar, más o menos a los 18 meses. La medida de la cabeza es recomendable que se la tomen los pediatras hasta los 2 años. La circunferencia del tórax también ya hay medidas estándares que los pediatras conocen y estas las miden hasta el año. Bueno, eso es lo que le traía. También hay unas tablitas que ustedes probablemente han visto, especialmente las mamás, cuando van con sus niños al pediatra, que el pediatra también los pesa y hay unos percentiles de peso y ahí le indica al pediatra si el niño está ganando peso acorde a su edad o está poniéndose demasiado gordito a su edad y eso ya ellos toman medidas al respecto, para que no llegue con mucho peso al año o continúe ganando mucho peso y ya se convierte en un problema de salud
a futuro. No sé si tienen alguna pregunta o si no, hago el cambio a la presentación de tareas administrativas. Muy bien, profesor.